Bueno, siempre es complicado encasillar como lo que uno hace en algún estilo musical, pero también sirve como para aclarar la línea. Yo siempre he pensado en New Jazz, porque tiene la palabra jazz y además tiene que ver con una corriente musical que en el fondo yo empecé a escuchar y que me influyó mucho sobre la idea de hacer este proyecto. Que es el New Jazz que se formó en Londres, en Inglaterra, digamos, en los años 90. O sea, muy reciente, y que todavía está, que siempre mantiene un perfil underground, no es una cosa tan masiva, pero es bien misterioso, no sé, como el acercamiento o como la gana de hacer una cosa así, porque en el fondo tiene que ver con eh, intuiciones y cosas personales. Después al cabo de unos años uno dice, ah, por esto es que yo me metí a hacer esto, pero ahora en este minuto, bueno, de partida la música negra, siempre yo he tenido afinidad con la música negra, desde música negra comercial, digamos, del ámbito comercial, como puede ser hip hop, rap y todas esas cosas, o R&B, así como... Y también me gusta el área más under y también más acústica, como el jazz. Y la electrónica que me gusta oír es la electrónica negra también. ¿Ya? Y yo creo que básicamente por un tema rítmico. Yo pienso que el ritmo es uno de los elementos importantes para mí musicalmente a desarrollar, digamos. Entonces, por ahí va la cosa. En el fondo, siempre la música negra afroamericana y en general tiene esa, ¿cómo se dice? Como ese acento, ¿no? Sobre lo rítmico. El- y el New Jazz lo refleja muy bien, porque tú escuchas la música electrónica, es música electrónica al final, está hecha con máquina, combinada con música acústica, y es un, en ese sentido, el ensamble que se produce entre lo acústico y lo electrónico me gusta mucho, porque lo electrónico aparece como algo orgánico, a pesar de que sean timbres artificiales, está usado con una sutileza que más bien responde a como el concepto y como ellos sutilmente pintan y ponen colores electrónicos, pero no es una cosa como que se sustenta nada más en los efectos ni en ese tipo de cosas. Entonces eso me gusta mucho. De hecho ahora mi tendencia, estoy tendiendo como a New Jazz más europeo, bueno, en Inglaterra, Europa, pero más hacia Noruega, que hay grupos nuevos y hay toda una onda más actual donde lo acústico sale más todavía, digamos, canto, piano, con trabajo, batería y realmente pequeñas pinceladas de cosas electrónicas. Y también en algún ámbito hace un esfuerzo, porque por ejemplo para hacer un tema house, que nunca me ha llamado la atención, ahora para el disco nuevo lo hicimos, porque en el fondo siento que es necesario acercarse y romper un poco con los prejuicios que uno tiene. Al final son prejuicios para lado y lado, ¿cierto? Gente que solamente va para el tema acústico y detesta lo electrónico, gente que solamente le gusta lo electrónico y piensa que en el futuro no van a existir pianos y solamente se va a trabajar con teclado y solamente computador. Bueno, me parece que eso es lo interesante en el fondo, como ocupar lo electrónico como una herramienta al servicio de la musicalidad. ¿Ya? Eh, digo musicalidad porque tiene que ver con eso, con la sutileza y entender que son uh, pequeñas cosas que van enriqueciendo. ¿Ya? ¿No? Y eso, o sea, por eso yo catalogaría a Lucinati como New Jazz. A lo mejor no tanto por lo que suena, sino por lo que pretendemos, digamos. Porque todavía estamos en una búsqueda y, y al final, bueno, eso es lo que yo proyecto. Ahora, cuando lo escucho, me doy cuenta que tiene
su propia vida el proyecto y finalmente yo también me sorprendo con lo que resulta porque trabajamos todos juntos y muchas veces ah, los temas toman su independencia, como cuando uno compone, pinta, yo creo que pasa siempre lo mismo, ¿no? Uno se aleja de su obra o de su quehacer y habla por sí sola, ¿ya? Eso, lo musical, ¿ya? O sea, siento que eso es lo mío, digamos, trabajar la música, la armonía, centrarme en eso, no tanto en los efectos y en la tímbrica, sin menospreciarlo, digamos, pero aún no es un trabajo que hay que hacer. El tema de los timbres, de buscar sonidos, es un trabajo tan difícil como trabajar los acordes, ¿cierto? Y armar la armonía, las melodías. Entonces todavía siento que me quiero profundizar en eso, pero siento que esa es la etapa que viene. De hecho, el disco nuevo tiene más colores, más timbres diferentes, estoy usando mucho más los teclados, pero voy con cautela. Yo soy así como, no sé si miedoso, pero me cuesta tirarme así con todo y eso. Siempre está el tema de los prejuicios, ¿cierto? Por lado y lado y difícil estar en un buen equilibrio y de todas formas los juicios no me interesan en el sentido que quién es quién para decir esto es jazz, esto no. Ni siquiera en Nueva York también existe la policía del bebop, ¿no? Que llega a los locales y dice, ay, eso no es, eso es como pareció Charlie Parker, pero no es. Bueno, en realidad estamos todos en una búsqueda y interesados en innovar, digamos, en crear cosas nuevas, hacer síntesis diferentes, ¿cierto? Enriquecer el medio musical, el cultural y también crecer nosotros mismos con la música que hacemos. Entonces no me preocupa demasiado. Digamos que esto tiene jazz porque yo he tocado jazz mucho tiempo, no es porque yo me lo proponga tan conscientemente ni tan explícitamente. ¿Ya? Es como algo que en el fondo tiene que ver con mi práctica. Yo practico improvisación, sigo tocando jazz. Ahora estaba trabajando, empecé a trabajar con un dúo de guitarra. Entonces, eh, me tiene sin cuidado, en verdad, ese tema. Es lo que nos diferencia como personas, ¿cierto? Somos todos individuos y al final nadie hace música igual que el otro. O sea que ya partiendo de ahí las cosas son distintas. Y si uno hace música original, eso se refleja con mayor eh, claridad. Eh, Pienso que poco, como tú dices, pocos jazzistas tal vez se han aventurado a hacer música más popular justamente por el miedo a ser juzgado por sus compañeros. Eh, Uno lo ve igual, o sea, siente entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y de repente hay burla y cosas. Pero finalmente lo que te decía, toma un color propio porque en el fondo está siempre bajo una perspectiva chilena, porque vivimos acá y nos ¿cómo se dice? Nos la jugamos con los elementos que tenemos, con lo que se da, entonces al final todo fluye para que la cosa tome originalidad. Eso tal vez yo creo. Ahora, siento que cada vez más los jóvenes son más desprejuiciados y más libres de ese tipo de juicios, ¿no? Y hay gente que hace jazz y hay gente que hace free jazz, hay gente que en Chile, digamos, ah, y mejor, digamos, que antes, eso mismo, más libres, digamos, ¿ya? Y tal vez en eso siento que ha sido más original. Eh, no sabría o sea, y la música misma, digamos, los elementos que tienen que ver con el gusto musical de cada uno, la forma que tenemos de trabajar, las libertades que se dan, digamos, en el trabajo como de taller cuando trabajamos grupalmente.
Sí, Planeta siento que fue el que también preparamos más, porque lo que veníamos tocando, el resto del repertorio es del disco antiguo, o sea, el primer disco, el único que tenemos hasta ahora. Pero Planeta iba a entrar en el segundo disco y entonces lo estábamos disfrutando más porque está recién salido del horno y entonces uno lo toca con otro ímpetu, no sé, o con otras ganas. ¿Ah? Bueno, básicamente la letra además la trabajamos junto con Diego, el vocalista, Capi. Eh, yo empecé a tener como una influencia mayor en el tema de las letras y para este disco mucho mayor. Entonces ese fue como el primer intento de tema nuevo para el disco. Entonces yo ya ahí metí manos y escribí junto con él y estuvimos trabajando en eso. Antes yo le dejaba completa libertad a los vocalistas para que hicieran las letras y ellos me traían sus propuestas, en fin. Y hablamos sobre el tema básicamente del calentamiento global, de la ecología, de las preocupaciones que han surgido para la nueva generación y que también a uno lo tocan a esta edad, digamos, como evolucionando hacia una conciencia mayor sobre lo que está pasando, ¿cierto? Que uno de chico, la educación que uno tuvo no estaba enfocada en absoluto en esos términos. Si había algo sobre ecología era exclusiva preocupación de los papás y de repente porque uno tenía alguna afinidad pero ahora es un tema que se habla todo el tiempo y que en los colegios está integrada. Entonces, y bueno, yo con mi hija y con los niños que tengo me he acercado al tema, eh, así que surgió naturalmente en realidad. No fue algo tan explícito, pero, o sea, tan como premeditado. Eh, Eso básicamente. Tiene muchas. eh, eh, Traté de ligarlo con el tema de la música, por ejemplo, hacer frases largas y hacer un ambiente más bien de como algo ambiental, más que muy instrumental, que destacara muchas cosas, sino como más una cosa soporífera, no sé cómo decirlo, como una cosa así como. De hecho, es un pedal bien largo donde se queda prácticamente las mismas notas y el aire se siente, ¿no? Y uno dice, aire. O sea, es como vocales largas, no sé, como intenciones musicales, digamos, ligadas con el tema de la letra, que son justamente, por eso pensé meterme en el tema de las letras, porque sentí que tiene que ir más ligado a la música y poder de vuelta después cambiar la música en función de la letra, de lo que vaya apareciendo, como para que eh, tenga realmente un tema canción, ¿no? Como eso. Me regalaron un disco de música eh, indígena, no sé si indígena, brasileña, donde salía el maracatú. El maracatú, el más crudo, así, donde estas bandas de calle donde cantan, ¿cierto? Y entonces empecé a escuchar y me llamó mucho la atención el ritmo. eh, y traté de imitar los acentos del maracatú. Que no marcan el uno, ¿ya? Que es una de las cosas que me gusta me gusta acentuar en mi música es eso justamente. Los bajos, por ejemplo, bajo y bombo, que cuando marcan el uno es como más bailable, más cuadradito, ¿cierto? El downbeat que se usa para tocar funk. En cambio esto es New Jazz, entonces mucho más sincopado. Es como que se mueve más el piso rítmico, ¿no? Y no tengo base rítmica, pero si uno marcara 1, 2, 3, 4, no marca el 1, va como desfasado. Esa es la base de toda la estrofa prácticamente.
Ah, y después resultó que el Carlos, que como entendió música brasileña, me dijo, oye, pero aquí lo hiciste al revés, lo pensaste al revés. Así que al final, bueno, el error sirvió como para mejorar el tema, porque eh, nada, pues, o sea, no sé, al final no sé si es reconocible el tema del maracatú, pero nació algo como distinto, ¿no? Y después di unos colores para cambiar al puente. Un corte que. Un corte así bien abrupto, ¿cierto? Con mucho corte, muchas notas, mucha armonía. Entra la mujer a cantar, entra la Consuelo, que supone que es la voz femenina que representa un poco la tierra o lo que ella quiere decir. Palabras. Y después entran los dos juntos al final, volvemos con la estrofa, con el mismo ritmo, pero lo invertimos. En vez de partir de Fa menor a La menor, partimos en La menor. Eso. No sabría qué más decir sobre el tema. El grupo nació de la junta entre yo y la Anita Tijoux, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un estudio en esa época, en el 2003, verano del 2003 creo, claro. Y yo estaba armando un disco de covers de música de monito animado. Estaba muy buena la idea y todo. Y ahí hicimos, no sé, pues cover de Capitán Futuro, de Candy Candy, de un montón de... Tratando de hacerlo lo más enfocado a una cosa lo más musical posible. Y entonces en eso me encontré con la Anita y empezamos a hacer Capitán Futuro. Y bueno, yo la había conocido antes en la sala de ensayo de los Tetas. Yo tocaba con los Tetas antes todavía, digamos, más atrás. Y entonces había tenido la oportunidad de conocerla y nos habíamos llevado muy bien. Y siempre como que queda pendiente el tema de juntarnos, pero ella viajaba mucho, iba a Francia y todo. Y en ese entonces ella estaba decidida en quedarse en Chile y armar algo. Entonces fue como justo. Y empezamos a trabajar y entonces empezamos a tener ganas de hacer el proyecto. Y empezamos a invitar a la gente con que yo tocaba jazz, que eran el Carlos Cortés, batería, y el Cristóbal fue idea de la Ana, yo no lo conocía, yo le hacía clase al Cristóbal, yo le hacía clase en Pro Jazz, y resulta que después la Ana me dijo, mira, él es un buen guitarrista que toca soul, le gusta música negra y todo. Entonces me lo presentó, trabajamos juntos y fue súper súper rico, así como todo funcionaba muy bien. Y lo bueno es que él no era tan apegado al jazz, entonces inmediatamente le daba un color más diferente. Y, y de ahí nos olvidamos de que yo había sido su profe, o sea, fue inmediatamente como de tú a tú. Y bueno, eso fue la partida. Y el Jaime, que es un bajista que ahora está en México, fue el primer bajista que trabajó con nosotros. Y se integró el Carlos Cortés. Y cuando ya estaba la base rítmica, guitarra, batería, teclado y bajo, decidimos incluir bronce. Entonces ahí llamamos al Agustín Moya y al Sebastián Jordán. Y ahí se armó el combo, digamos, de 8 personas. Y en ese entonces arrendamos una sala de ensayo en el centro, en Moneda, Camin, por ahí. Y una muy bonita sala de ensayo, lo pasábamos muy bien, no nos pasábamos en la sala, ensayamos y ahí se armó prácticamente todo el disco. Las ideas musicales yo las armé durante la producción de este disco. Paralelo al disco empecé a armar los temas y trabajé todo ese verano, me acuerdo, full. O sea, todo el día estaba en el estudio haciendo música. Y después llegamos con las cosas maqueteadas
que al final se transformó en el método de trabajo que todavía tenemos. Y Alucinati porque era un término que estábamos usando en esa época. Alucinar con algo, así era como un término que se hizo común entre toda la banda. Y yo encontré genial porque era un nombre que no tenía, era una palabra inventada. En italiano no significa nada, en el castellano tampoco. Sin embargo, además es como suena bonito, es fácil de recordar. Y realmente en la web no tenía ningún problema. Tengo alucinati@gmail, tengo alucinati@hotmail, tengo alucinati y nadie se le ocurre usar el... Así que fantástico, como marca, digamos, funciona bien. No, pero además, bueno, nos representaba en ese momento y a mí me encanta en realidad el nombre, entonces me sigue gustando. Y bueno, eso, en realidad no, es como, fue como un juego, eso. Y nada, pues seguimos trabajando, la Ana se fue, eh, lamentablemente se fue antes de terminar el disco que habíamos hecho juntos. Así que volvió con Maquisa, en fin. Y yo ahí tuve que recurrir a vocalistas nuevos y traté de conservar un par de letras de ella, que son el de ti, creo, y Mariam, claro, ellas son las letras originales de ella, porque bueno, ella había trabajado y todo, y entonces también la idea de incluir voz femenina y masculina también fue como para mantener lo que ella había hecho, pero todo lo demás tuve que volver a hacerlo. Y fue curioso el proceso porque armar melodías de una cosa completamente ya estaba grabado y todo. Y corría el peligro de ser muy artificial, ¿no? De volver a armar las letras sobre una cuestión que ya estaba hecha en base a otra. Pero yo creo que funcionó súper bien. Al final eh, casi se me olvidaron las letras que habíamos hecho antes y ya adquirieron su propio carácter con los nuevos integrantes. Se me olvidó decir que yo creo que puede ser algo diferente como banda con respecto a otras. Ahora han nacido más, sí, ¿eh? Bandas como bandas propiamente tal. Pero generalmente siempre se incentiva la figura del frontman o frontwoman que está y los demás, ¿no? Entonces, eso ha sido la idea. De hecho, a nivel de imagen siempre tratamos de aparecer todos. No importa si se va al bajista y otro, o sea, siempre que se vea como una cosa de colectivo. Y por lo tanto, podemos trabajar en distintos formatos, o sea, nos da otras ventajas, digamos. ¿Ya? Mi papá es guitarrista clásico, concertista en guitarra clásica, y nosotros estuvimos exiliados en Italia, en Florencia, o sea, primero se fueron a Niza y después nos fuimos todos a Florencia, después de 4 años. Y ahí mi papá entró a estudiar el Conservatorio de Florencia, guitarra clásica. Y bueno, ahí yo, de los 4 años para adelante, que jugaba al lado de mi papá, escuchando el repertorio que tenía que estudiar, 4 o 5 horas diarias a veces. Así que yo creo que eso me influyó en él. Me acuerdo que la primera presentación en vivo que tuve fue tocando charango en una peña que se hizo allá en Florencia. Y que lo único que sabía tocar era dos palomitas, muy simplificado. Y toqué así, o sea, haber sido una pieza de 40 segundos. Recibí los aplausos y todo. Y entonces volví a tocar lo mismo para que me aplaudieran de nuevo. Así que puede haber sido algún indicio de lo que se venía. Y después en realidad yo estudié pintura ya. Está como tirado para el lado del artes plásticas. Me metí a estudiar en el Instituto de Arte de Florencia. Pero después tuvo la decisión de devolvernos, ¿cierto? Por el tema de los abuelos, de la familia, en fin, y además porque mis papás seguían siendo chilenos. Ah, así que ganó el no y nos vinimos de vuelta en el 89, creo, febrero, por ahí. Y, y aquí sufrí una crisis muy grande con el tema del dibujo. Dejé de dibujar, dejé de pintar, cosas que yo hacía diariamente. Era como, realmente, para allá iba, era súper claro, era como el que dibujaba en el curso, y nunca tuve ninguna duda de lo que iba a hacer.
sin embargo, llegamos acá y fue fuerte para mí, po. Venirme de Florencia a Santiago es fuerte. Yo me fui a los 3 meses, 2 meses, claro. Entonces, nada, pues, mi papá armó una escuela de música acá y había un piano. Así que yo empecé a jugar siempre. Me acuerdo que también de vacaciones íbamos a Niza de vuelta, ¿no? Como habíamos estado en Niza, teníamos amigos y todo, y íbamos siempre de vacaciones allá. Era bien idílico porque no teníamos ni un peso, pero íbamos a veranear a Villefranche-sur-Mer, ¿eh? En la costa azul, o sea, realmente era la última chuada al mate. Y la señora donde alojábamos, que es la Graciela, que es una argentina, muy amorosa, increíble, tengo unos recuerdos increíbles esos veranos. Tenía un piano, ella tocaba, parece, y me acuerdo que yo realmente me perdía en el piano, o sea, tocando una nota, no tenía idea, no sabía ni qué lo que hacía, pero... Así que, y bueno, después empecé a estudiar, y tuve una etapa solitaria en los primeros 4 años, de primero a cuarto medio, que fue donde entré acá. Solitaria y ahí me dediqué mucho a tocar, así que empecé a tocar piano derechamente a los 14 años. Y ahí ya no paré más. Maravilloso, o sea, de partida me pareció un nivel de producción que yo no había podido eh, acceder, menos con un proyecto tan alternativo como puede ser este. Así que estoy eternamente agradecido por lo que ustedes han hecho y además por lo que, más que por lo que nosotros hacemos y nuestro eh, grupo, para que la gente vea lo que se hace, que hay un duro trabajo musical, eh, con todas las dificultades del medio, ¿cierto? Que está de más explicitarlo. Eh, Igual nosotros seguimos trabajando porque es una necesidad biológica, ¿ya? No es una cuestión... eh, es muy difícil vivir de lo que hacemos y, en fin, poder estar tranquilo, pero es un gran apoyo que ustedes hayan hecho este trabajo y además tan bien cuidado, tan bien producido. Fue muy grato ir a Valparaíso, además eh, la calidad del trabajo me impresionó, yo quedé muy contento realmente. Por lo menos no he visto lo nosotros terminado todavía, pero he visto lo que hicieron con los capítulos anteriores, que me llegaron las invitaciones a Facebook para verla. Y se nota que hay un cuidado, un amor por lo que hacen que se agradece, po. Así que, ¿qué más puedo decir? No sé.